que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y entonces ese que teme a Jehová y anda en sus caminos dice así: cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Dice: tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén, en este caso el bien de la iglesia en Santander, algunos días, todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre la iglesia en Santander. Amén. Diga aleluya. Siéntese, por favor. Bueno, ahora 8 días estábamos hablando, veníamos con este tema sobre lo que es la administración en la familia. Y hoy, día misionero, y continuamos con tema de familia. Es importante que miremos algunos punticos. Estábamos hablando sobre lo que eran las bienaventuranzas, te irá bien, la familia da fruto, tendrán paz todos los días. Hablamos entonces el domingo, estábamos hablando, especificando mucho en la administración de lo que tenía que ver con las damas, el valor, el salario de una ama de casa. Y que era más o menos en ese entonces para ganarse 2.600.000, 2.400.000. Les estaba hablando, la idea de todo esto no es crear controversia y decir, entonces aquí ya no se puede hacer nada. Era a manera de reflexión para dar el valor de lo que es la familia, de lo que es el hogar, de lo que es la esposa, de lo que es el esposo. Espero que me haya hecho entender, porque a veces uno dice una cosa y el otro la interpreta de otra manera. Yo alguna vez dije en una iglesia que administré, dije que ustedes notan que casi yo nunca hablo de pinturas ni qué tales, que aquello, pero yo en un culto dije, hermanos, es muy saludable que una dama que de la iglesia no necesita untarse pantano en la cara ni nada de esas cosas, porque tiene, cuando me refiero a pantano es esa base, esa que parece como pantano. Yo le recomiendo, tiene la gracia de Dios, todo original. Lo digo, o sea, lo dije así. Y había una señora y no volvió al culto. Entonces yo fui a visitarla y dije, ¿por qué no volvió al culto? Y me dijo, pastor, porque usted dijo allá en el culto que si yo me pintaba que no volviera. O sea, cómo se interpretan las cosas. Entonces, cuando uno dice algo y alguien queda incómodo, no se guarde eso. Pues en relación conmigo, no vaya a decirle a Julano, Sutano, mire, es que lo que no, acérqueseme y dígame, hermano, usted dijo esto y me sentí mal. Si yo recuerdo y tal, y así no recuerde, si toca replantearlo, lo replanteo, pero si me toca corregirlo, lo corrijo, pero con argumentos. No con resabios ni con cosas. Pero es más saludable eso que hice uno a decir por ahí que mire, que aquello, que lo otro. No, es muy bueno conversarnos, porque conversando nos entendemos. Entonces, en esto, hermano, involucra a la familia y vamos a hablar de algunos ejemplos de bienaventuranzas. Cuando el hombre no anda en los caminos de Dios y no da un ejemplo en lo que tiene que ser, entonces en vez de haber bienaventuranza, o sea, alegría, gozo, refleja todo esto, ahí es tristeza. Y es muy importante, en base a lo que es la administración, mostrarle a los que nos rodean, porque nuestras actitudes reflejan y dan una enseñanza aún más que lo que nosotros hablamos. ¿Sabía usted eso? Que lo que usted refleja y hace habla más que lo que usted habla, valga la redundancia. Entonces aquí hay gente que habla mucho pero muestra lo contrario, pero no de aquí de Santander, gente de otro lado. Entonces hay un pasaje aquí hablando de las consecuencias cuando las cosas no se hacen bien y cuando no hay una comunicación, o que hay
cuando las cosas se hacen en contra de lo que realmente Dios quiere y de acuerdo a lo que nos comprometimos. En Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, hay una historia que quiero mostrárselas a ustedes para que ustedes y yo nos ubiquemos en relación a lo que es administrar nuestra vida y a veces cómo traen consecuencias algunos errores que nosotros cometemos y traen mucha tristeza. En este pasaje usted encuentra que la iglesia en ese entonces, pues ellos tenían en la mente que Jesús se iba, había ascendido y que volvería, y eso era la semana siguiente, y que eso era tin ya, y los judíos todos entonces comenzaron a vender todo lo que tenían, lo regalaban y todo lo daban, y porque el Señor viene ya. Y entre eso, pues claro, pusieron en esas y ya hace más de 2000 años y no llegó. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para Él apenas puede ser un ratico porque Él es un eterno presente. Pero lo cierto es que ellos, entre todo eso que hacen, hubo una familia, y se los voy a leer así rapidito, porque ellos estaban repartiendo la comida y tenían todo en común y en mucha comunión y todo. Entonces dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, que era lo que venían haciendo. Y entonces dice, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sencillo. Él vendió la heredad, pero había un acuerdo, y eso es lo que quiero mostrarle, entre esposa y esposo. Dice, vamos a vender la heredad y vamos a darlo todo. Papito, amor, pues los otros han hecho todos, pues hagámoslo también. Si la podemos vender en esta plata, si resulta comprador, vamos a démoslo todo. Normal, bendición, ¿sí o no? El asunto de ellos no fue el vender eso, sino dice, cuando los llevaron, después que la vendieron, se hablan ellos y dicen, amor, ¿qué le vamos a dar todo? No, sabiendo que la vendimos también vendía, saquemos una parte y demos lo otro. O sea, la vendimos en 20 millones de pesos y no, pues saquemos 5 para acá y demos nomás 15, o saquemos 15 y demos nomás 5, ya. En mutuo acuerdo los dos. Y claro, se van donde Pedro. Entonces dice, cuando la entregan, el verso 3 dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y mire lo que dice el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oiga, con algo tan sencillo, yo digo que sí, en este tiempo todavía pasara eso, hermano, era mucha la gente que caía muerta. Pero aquí está el asunto. Lo que le dice Pedro es, oiga, usted vendió la propiedad en esto. Y él dijo, sí, pero no había sido así, había sustraído. Entonces Pedro lo que le dice, hombre, ¿usted para qué se pone a mentir? Tan sencillo, y hubiera dicho que sí, que no la vendió en eso, que decidió cambiar la decisión y que va a dar eso. No había ningún problema, pero mintió. Mire, lo repito, reteniéndola no se te quedaba a ti, o sea, era de él. Eso le digo, Pedro, es que es suya, hermano, pero usted hizo un compromiso, ahí puede decir mentiras. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos. Ay, hermano, ¿usted quién vuelve a mentir así? Si eso es infarto de una. Pero ¿qué es lo que yo quiero transmitirles con esto? Él se va
lo sepultan, porque eso como que lo sepultaban rapidísimo, y la esposa no estaba, y cuando dice, oiga, usted, ¿sabía esto lo vendieron? Y yo, sí señor, y yo, ahí están los jóvenes que enterraron a su marido y también te enterrarán ahora, y ¡pau! También infarto de una. ¿A qué voy? No, ahí no habla de hijos. Puede decir que hubieran tenido hijos o no, pero igual pertenecían a una familia. En la administración de la vida y de todo lo que uno hace, hay un fundamento muy propio en relación con Dios, y es la sinceridad. Usted y yo creemos que vamos, que muy bien, y uno cree que le miente a Dios, y como ahorita no cae con infarto, pues se sigue mintiendo. Pero eso mismo, no porque Dios sea, sino porque las consecuencias de eso, a Dios no se le miente. Entonces viene a estas situaciones. Entonces, cuando usted haga un voto, cuando usted prometa algo, Dios no lo está obligando, es una decisión suya. Pero cuando lo haga, cumpla. Y si decide cambiarlo, hable con Él, que Él entiende. Señor, se me fueron las luces y me adelanté, di todo esto y estoy, Señor, o dígame, ¿qué hago? Entonces a mí se me han acercado hermano y me dice, hermano, yo es que me equivoqué. Aquí hubo un hermano en el voto pasado que le pasó lo mismo, y él habló y hizo un voto pero grandísimo, y yo digo, wow. Pero ya él replanteó y dijo, no, entonces yo, no, tranquilo, es mejor replantearlo y no mentir. Eso se transfiere en la familia. Entonces, ¿por qué voy yo? A los hijos, ellos ven eso. Los hijos ven cuando usted y yo mentimos, cuando usted y yo sí somos tramposos o no. Pero les hablamos del evangelio. Pero nos ven trampeando, hablando mal de la gente, haciendo torcidos. Y queremos que se arrepientan. Entonces así no es. Entonces en esto no hubo bienaventuranza, fue tristeza, dolor, muerte. Porque el que anda en los caminos del Señor derecho, dice, te irá bien. Su mujer será como vid, los hijos como olivos. Y eso continuamente se manifiesta. Miremos lo siguiente. Esta familia fue bienaventurada. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, familias bienaventuradas. Con un hombre que en su momento difícil de la vida decidió cambiar la ruta creyéndole al Señor. Verso 29 de Hechos 16. Aleluya. Dice así: él entonces, poniendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los apóstoles, a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí les explico un poquitico. La cárcel se había abierto porque hubo un terremoto local, porque Pablo y Silas adoraron al Señor, estaban amarrados al cepo, metidos en el calabozo, maltratados, pero cantaron a Dios, Dios se manifestó, y entonces se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, y el preso, el carcelero, asustado, dijo: se me voló esta gente. Y resulta que cuando un carcelero encargado de esa prisión dejaba volar un preso, la pagaba él y la familia con la muerte. Lo pagaban con la muerte. Por eso en este versículo hay una mala o equivocada o no interpretación, porque tenemos muchos hermanos frustrados diciendo: Señor, es que usted me prometió que si yo me arrepentía sería salvo yo y toda mi casa. Exactamente. Señor, pero es que la promesa, usted es un mentiroso. No,
Porque a veces le queremos decir eso al Señor como: Señor, usted me dijo que si yo me arrepentía sería salvo yo y toda mi casa. Señor, mire, ahí está ese hombre y no se quiere arrepentir. ¿Qué? Dicen los que saben, está esa interpretación, pero está también esta otra. Dice que como se moría, si dejaban ir a los carceleros, entonces Pablo y Silas, porque él ya dice, les digo qué debo hacer para ser salvo. Entonces a él no le habían hablado de la salvación. ¿Era salvo de qué? De que los mataran. Y uno: tranquilo, nadie se ha ido. Y entonces le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, cree que aquí la cosa está bien. Y recibió doble salvación: la salvación del evangelio de la vida eterna y la salvación de que los mataran en ese entonces. Y entonces dice que habiéndole, el verso 34, y llevándola a su casa le puso en la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados todos se miraron a los alguaciles, decir: suelta a aquellos hombres. Ese acontecimiento trajo algo bien grande, pero lo que dice ese hombre fue con toda su casa. Eso es una bendición. Dígame aquí los que toda la familia son creyentes. Es una bendición, pero es muy triste para cuando no, los otros no. Entonces están los dos contrastes. Lo importante es que el que ya la tiene la cuide y siga dando ejemplos para que el que no la cree o no quiere siga viendo todos los días que hay salvación, que hay misericordia. ¿Y dónde se ve la salvación y la misericordia? Porque yo les predico a usted aquí misericordia de parte de Dios y amor, pero yo no tengo misericordia con nadie. Entonces yo, que soy pastor, que por la gracia de Dios Él me ha dado una autoridad, y yo en mi autoridad puedo hacer muchas cosas, a mi parecer. Entonces mis hijos ven en mí, mis hijos observan que yo hablo de misericordia. Dios es misericordioso, Dios es restaurador, Dios es Dios de perdón, Dios es Dios de amor. Y entonces yo me voy para la casa como pastor y me digo, y pronto mis hijos, mi esposa me pregunta: oiga, amor, ¿y qué pasó? Ese hermanito que es como tan difícil, ¿qué? Ese hermanito que es como así como todo, o esa hermanita que es como chismosita, o ese hermanito que es así como todo peleón, como tal, ¿qué hacer? Y entonces yo, que enseño misericordia, perdón y restauración, digo: no, esa gente, eso que es un marido que chalo de allá. Y entonces yo comienzo a decir: me caes como mal. Uy, yo veo ese hermanito y me da como ganas de vomitar, o esa hermanita. Imagínese. Y eso pasa con algunas familias. Yo estoy hablando de que lo que yo podría hacer. Entonces yo, ¿cómo le estoy mostrando a mis hijos de que hay misericordia, restauración y perdón? ¿Ah? No, que va. Y entonces, apá, y me dice pues mis hijos: apá, o mi esposa, y ese hermano que pecó, que se pegó esa pecada tan violenta, ¿usted qué va a hacer? Y yo: ese hermano se arrepiente de todas maneras, pero lo voy a publicar y a que nadie le hable. Y se queda un año quieto, sentado. Porque es que la disciplina. Y entonces dice: ¿y dónde? Y acabé de predicar restauración, misericordia y amor. Pero el hermanito se me acercó y me dijo: hermano, yo la embarré, pero ayúdeme, hermano, ayúdeme. Pues no se acolitara al pecado, pero si se arrepintió y está buscando ayuda, ¿yo por qué lo voy a coger? Porque puedo estar enseñando una cosa y predicando, pero haciendo otra. Eso se ve. Y no sé cómo será usted, porque piense de pronto en algunos casos ustedes con sus hijos, porque vamos para allá de lo que son, que nuestros hijos son como olivos en nuestra casa. ¿Cómo estamos llevando nosotros y transmitiendo realmente lo que decimos? Diga aleluya. Entonces esta gente, este señor, este hermano allá, se arrepintió, recibió a Cristo, tuvo gozo, y ¿sabe qué es lo que más me impacta y me fascina? Que ninguno de los presos se volaron. O sea que no solamente el carcelero, sino los presos creyeron. Quedaron impactados con la gloria de Dios. Entonces, hermanos,
Yo puedo predicar y hablo de la casa porque uno en la casa dice, uno aquí puedo decir cosas, pero en mi casa sí saben quién soy yo. En mi casa sí saben como quién realmente, y los que mejor testimonio pueden dar son mis hijos, mi esposa y mis hijos, los que me conocen. Y usted conoce gente, hermano, que no, es que yo soy muy cristiano y qué tal, pero vaya, mírenlo en la casa. Es mejor que ni lo miren. Entonces, vuelvo y repito, si yo enseño misericordia, amor, que es la palabra, restauración, perdón, pero yo en la calle, no, a mí que no me hable, es que no me lo paso, o entre la misma familia que no se hablan. Porque a veces queremos ser más dioses y más jueces que el mismo Dios, y más justos. Pero así es la vida. Aleluya. Hechos capítulo 10. Pudieron sentir el gozo de la salvación. Y no solo eso, sino el Espíritu Santo en sus vidas. La familia de Cornelio. Yo siempre he dicho que en nuestras congregaciones hay muchos Cornelios. Mucha gente que son buenas gentes. Oran, ayudan y todo, pero no se han bautizado. Mire, hay mucha gente que se va a perder por ser buena gente. Hay gente que se va a perder por no hacer nada. Pero así es la vida. Miren lo que dice el verso 1. Gloria a Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ya, yo con un personaje así lo pongo de diácono, como mínimo evangelista, un hombre con estas características. Y a mí me llama la atención y me encanta la actitud de Cornelio, porque a veces uno de la dice, no, es que yo soy algo aquello y yo no tengo necesidad de nada. Yo para qué voy a, eso pasa como el que dice, no hermano, es que yo para qué voy a decir, yo ya sé. Por ejemplo, el día que hicieron los caballeros el coso de etiqueta, yo creo que yo sé, pero creía que sabía. Cuando ya me dijeron una cuestión de combinación, aunque yo sé cuándo estoy combinando bien y cuándo, pero a mí me gusta a veces resaltar y esto queda así para que, porque se vuelve un punto de referencia. Pero yo había podido decir, yo no voy allá porque es que yo sé, yo me he visto lindo, ¿para qué voy allá? Pero el que habla así ya perdió. Porque Pablo dijo, nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino muéstrelo por su conducta. No hay algo más agradable que sea que él, que sabe de construcción, cuidado, que sabe de construcción, y yo sé que sabe y yo no sé de construcción, y él me pida un consejo a mí de construcción. O sea, no hay algo más de enseñanza. Escuche, para los que creen que saben, acérquese a los que no saben y a los que usted cree que también saben, y escúchelos, porque cuando uno se pone creyendo que no sabe y alguien que tiene más conocimiento lo escucha a uno, le da a uno seguridad y ejemplo. Pero que usted diga, no, es que ya, yo recuerdo, yo ministré la primera obra, porque yo he sido escueto toda la vida, y entonces yo predicaba así, hay un muchacho, por ahí tuve la Biblia de él, tuve esa Biblia que le la compré, de esos gente que sabe, de esa gente que lee la Biblia, de esa gente que le acerca a uno con sarcasmo. Pastor, ¿usted entiende este versículo? Uno con esto ha aprendido tanto. Pastor, ¿usted sabe lo que tal? Y él era así. Y yo, pues imagina, hermano, escribía zanahoria con ese. Y sin H. Pero sabía zanahoria. Pero en serio, hermano, no lo estoy mintiendo. Y entonces ahí comenzaba, hermano, y siempre los cultos, de un momento a otro el hombre no volvió al culto. Entonces yo fui y lo busqué.
Hermano, Dios me lo bendiga, hermano. ¿Usted por qué no ha vuelto? No, hermano, yo para qué voy allá. Si todo lo que usted dice ya lo sé. En serio, hermano, así, tintina, pa, pa. Eso me cacheteó. Entonces, hermano, yo siempre he dicho que el que cree saber, siempre lo dejo que siga creyendo. Digo, ¿verdad, muchacho? Y yo, sí, hermano. Y yo, está bien. Que lo que yo predico, usted ya lo sabe. Pero yo le voy a dar un consejo. Porque no va para que no se le olvide. Sí, tranquilo. Yo le recuerdo todo lo que usted ya sabe, yo se lo recuerdo. Y le voy a dar ese consejo para que no se le olvide. Si usted, le digo, si usted no cambia esa actitud, va a terminar sabiendo mucho, pero haciendo poco. Fue como si se lo hubiera escrito. Terminó muy mal el muchacho. Porque todo el que se cree, que se ensoberbece, ¿qué tal? Siempre terminará mal. Porque antes de la caída está la altivez. Entonces nosotros como personas, yo les enseñaba a los ancianos, ayer hablábamos, que nosotros los que ya somos ancianos debemos de dar ejemplo a los jóvenes. En conducta, amor, espíritu, fe y pureza, en la forma del trato. ¿Cómo le da un consejo? ¿Cómo trata usted a los jóvenes? No, es que yo sé. Sí, usted sabe, pero ¿cómo lo dice? Porque entonces ya no lo van a ver con respeto, sino con miedo o con desprecio, o lo van a ver con agrado. Entonces Cornelio era un hombre súper elegante. Este entonces dice, él mirándole fijamente y atemorizado le dijo: ¿qué, Señor? Y él le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y el verso 6 dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Usted cree que le dice? Él con la calidad dice: yo qué necesitar si yo soy un tipo bien, ¿para qué me van a mandar a mí otro tipo que, y además que es que judío y yo no soy judío? ¿Qué va? Eso que se abra. Pero él de una dijo: ¿verdad? Hay algo que es necesario que yo haga. Y yo, listo. Y el hombre puso pilas, hermano, mandó los mensajeros por Pedro y dijo: mientras van yo organizo esta vuelta. Y el verso 25, para que nos rinda, dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Escuche bien, esto es para los que ven y que creen todavía, los que permiten que, por ejemplo, el líder religioso de la religión tradicional, que deja que todo el mundo se le arrodille y le bese las manos y los pies. Mire, Pedro, y dicen que Pedro fue el primer papa, pero eso es mentira. Entonces, mire, pero sin embargo Pedro, cuando Cornelio se le arrodilló, mire lo que le dijo Pedro. Más, Pedro le dijo: levántate, diciendo, le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No permitió que se le postrara. Cornelio había invitado a sus parientes, amigos más cercanos, todo, porque hay algo que es necesario que yo haga. Porque, hermano, es que el que anda en los caminos se deja guiar, se deja orientar, se despoja del yo soy, del que yo creo, del que yo soy, del que mando, el que sé. No, es una persona, y eso se enseña en casa. Muchos no han podido ganar a nadie, y se han ganado es desprecio por la forma en que tratan a los suyos en la casa. Tenaz eso, la forma. Porque como uno en la casa muestra lo que es, usted le da rabia. Hay gente que le da rabia, hermano, y eso se sale. Y hay gente, hermano, que dice cosas feas cuando les da rabia. Se ponen, se salen y se quedan así los niños o el calladito. Y viene mi mamá. Y si mi mamá dice unas cosas, ay, y eso como canta de lindo allá. Ay, eso canta hermosísimo. Ay, eso administra. Y cuidadito le dice al pastor, porque si la tiene, vea conmigo. Y vean, le reviento ese mascadero. Ay, hermano, hay gente que dice eso así.
Yo me la estoy imaginando, yo solamente como que me imagino así. Sí, yo me imagino, puede ser que son. Entonces Cornelio, hermano, invitó a sus parientes, todo, y estaba contento ahí. Y entonces Pedro comienza a hablar, y el verso 44, mientras Pedro ya habla de que él no hace cesión de personas y todo, aparece y dice: mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que han venido con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Qué le hacía falta a Cornelio? Ser bautizado en el nombre de Jesús. No, pues ahí es que yo llevo una vida piadosa, soy temeroso, doy limosnas, oro. No, si eso es lo que me hace falta, eso hago. Y déjeme decirle que a todos los días nos hace falta algo. Y todos los días debemos de oír esta palabra y ponerla por obra. Señor, ¿qué me hace falta? ¿Qué hay que hacer? Y transmitirlo a nuestras familias, nuestros hijos. Eso produjo en esa familia, pudieron sentir el gozo de la salvación, y solo les encimó el Espíritu Santo. Es importante entonces, hermanos, que nosotros podamos manifestar, que podamos cada día transmitir a los nuestros con nuestra actitud como somos. Vea, por ejemplo, Jacob, como para que vayan a la doctrina ahorita, voy a dejar hasta aquí y el próximo domingo continúo porque hablar sobre los hijos. Pero Jacob tuvo 2 mujeres, mejor dicho 4, mujeriego, tuvo 4. Estaba, ¿cómo se llamaba la que él siempre amó? Raquel. ¿Y la otra? Lea. Yo siempre he dicho que la vida de Lea fue una vida muy triste. Esa mujer muy duro la vida de Lea. Sentirse despreciada, eso era fuerte. Y usted ve que le pone los nombres a los hijos. Y eso usted ve, los hijos de Lea fueron los más violentos. Créalo, los hijos de Lea fueron violentos. Ese Judá era malo. Se arrepintió después, pero mire lo lindo que es Dios. De ahí de esa vino la descendencia de nuestro Salvador. Pero lo que yo voy es esto: que él con sus 4 mujeres, sus 2 esposas y las siervas de ellas, tuvo unos hijos, y la actitud de Jacob, puesto el nombre de Israel, causó entre los hermanos divisiones, y era un patriarca, divisiones y rencores. ¿Por qué cree usted que odiaban tanto a José? José ni tenía la culpa, pero era que siempre Jacob desde el comienzo tuvo preferidos. Trabajó 14 años por una y le encimaron la otra, no le fue mal. Pero esa actitud de ellos creó en los hijos, en todas esas familias, divisiones. Porque es que la actitud suya como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, marca la diferencia e influye. A mí se me acercó alguien en estos días y me decía: pastor, no sé qué hacer con mis hijos, pastor. Y pero es que usted es la mamá. Usted no tiene que gritarles ni amenazarlos, pero ellos la tienen que respetar. No, se perdió el respeto desde el comienzo.
Y un hijo gritando a la mamá, gritándole, ¿y qué tal? Yo conocí uno que le pegaba a la mamá. Él le pegaba, yo lo conocí, y la mamá sentada me decía, y yo le dije, señora, porque no era creyente, señora, me va a perdonar, pero antes de orar para que su hijo cambie, quiero orar por usted. Usted es la que necesita cambiar. Él siempre le va a pegar y la va a manipular y hacer porque usted no tiene autoridad. Y la autoridad no consiste en gritos ni en golpes. La autoridad consiste en firmeza. La autoridad consiste en ejemplo. La autoridad consiste en mostrar lo que realmente uno dice ser. Yo hablaba, y lo digo, esto es una honra para mí lo que les voy a decir. Mi hijo tiene 25 años, cumple 26 el 14 de este mes. Y estaban en el carro, veníamos hablando de cosas, de administraciones, de pastores, de formas de administrar. Y me decía, ole pa, pues yo a la final no puedo ni decir nada porque yo llevo 25 años con el mismo. Y yo no puedo decir de otras administraciones porque es lo que yo veo así, pero que a mí me ha ministrado, yo llevo 25 años con el mismo pastor. Y a lo que voy, que ellos han tenido la oportunidad de que otros pastores los administren, que otros los administren, pero han decidido que yo siga siendo el pastor. Entonces no, porque es que es el papá. No. A mí un joven hijo de un pastor me dijo, pastor, yo no quiero que mi papá siga siendo mi pastor. Usted puede ser mi pastor. Ahí cerquitica. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no, es que no quiero. Pero después me di cuenta que era que no había ejemplo. Entonces yo sí les digo en esta mañana, aquí dando esta parte, para que tengan tiempo de ir a comprar el mercado para obra social y para que desayunen y estemos en la dominical de las 10:30, que hermano, hay que replantear muchas cosas en la vida, porque puede ser que usted y yo sabemos muchas cosas, sabemos mucha Biblia, pero nuestra actitud opaca todo. Nuestra actitud con los que enseñamos. Porque Pablo dice a Tito, usted como anciano tiene que corregir algunas cosas, pero usted debe ser ejemplo. Vale la pena, iglesia, hermanos, replantear cosas. Todos los días tenemos que replantear cosas de nuestra vida, actitudes que de pronto no son las correctas. Cómo hablamos, lo que decimos. Vuelvo y repito lo de Jacob. Y sí que le costó dolor a Jacob eso, porque era tanto el odio que le tenían los hermanos a José. Hermano, lo quisieron matar y lo dieron por muerto. Yo me imagino a Judá, hay cosas tan bravas, a Judá, hermano, todos los días viendo el viejo sufriendo y saber que él. ¿Y sabe cuándo Judá cambió? Cuando Judá fue papá y se le murió el hijo. Tanto que después que él ya va a Egipto, él es el que pone la cara y dice, yo. Tenaz, ¿no? Fuerte eso. Porque por eso hay que tener mucho cuidado con juzgar. Tenga mucho cuidado, hermano, no refiera palabras y más delante de los hijos, de los inconversos en la casa. No juzgue así, tenga mucho cuidado con lo que dice. Un pastor ministraba una iglesia, en la iglesia y en esa iglesia el hombre enseñaba, pecado no lo acepto, porque a veces somos más que Dios. No acepto a ningún pecador.
arrepiéntete. Dios no comulga con el pecado, pero llama a todos los pecadores. Y resulta que tenía una niña, esa hermana tenía una niña de como de 15, 16 años, y de esas niñas que les da la locura de la vida, y le encargaron su paquete. La embarazaron. Como ella era servidora y la niña va donde el pastor. Y entonces ella le dice: hermano, ¿qué debo hacer? No, señora, usted tiene que echar a esa muchacha. Eso es un mal ejemplo. Tenía razón y no la tenía. Hermana, lo echa. En la hermana obediente, porque usted es una mujer de ejemplo, y echó la niña, la muchacha. Se perdió la china del todo. Pero el pastor tenía una de 13 años y pasaron 2 añitos. Y la hija del pastor, paquete también. ¿Qué cree usted que hizo el pastor? No la echó. Y la hermana que estaba ahí, lo llamó y lo confrontó y dijo: pastor, con la hija usted tiene que echar a su hija. ¿Por qué si es mío? No, usted hizo que yo echara a la mía. Y mire cómo está mi muchacha. Dice que ese hombre tuvo que llorar porque ya era lo que a él le dolía. Yo digo, no se puede acolgetear el pecado, pero no se puede darle la espalda, porque cualquiera puede resbalar. Y lo tremendo es que nadie puede abrir la boca, porque hay un dicho, hermano, hay un dicho que eso es mundano del mundo, pero es un proverbio elegante: el que escupe para arriba, en la cara le cae. Yo en lo que digo, organizar, cuando lo que he hablado de no alcahuetear cosas, pero cuando se trata de restaurar, de ayudar, hay que dar la mano. Y por eso cuidarnos mucho, hermano, de usted hacer juicios. Ay, mire, alcahuetes, ¿qué tal? No, que usted tiene nietos que van creciendo y mírenlos después cómo es la vuelta. No se puede, es que hermano, porque es que esto ya no es, porque serás salvo tú y toda tu casa. No, si no se arrepiente, no será salvo. Ni el padre responde por el hijo, ni el hijo por el padre. Cada uno tomará su decisión, pero cada uno debemos de dar un ejemplo, de mostrar, de restauración, de amor, de misericordia. Y le aseguro que las cosas funcionan mejor. Yo quiero orar en esta hora para poder que tengamos este espacio, los que van a la doctrina. Y quiero orar que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude. Señor Jesús, yo invoco tu nombre. Te presento muy especialmente, amado Señor Jesús, la vida de cada uno de los que están aquí, esta iglesia, estas familias. Señor, necesitamos cada día ser mejores, reconocer, Señor Jesús, que nos equivocamos, que fallamos, que estamos en proceso de perfección, que debe haber perdón, Señor Jesucristo, que debe haber restauración, que debe haber comunión. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, por su amor, su bondad y su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.